¿Sientes que Dios no te habla? ¿Que tus oraciones no tienen respuesta? ¿Que el cielo está en silencio y que tu fe camina sin dirección? Déjame revelarte algo que cambiará tu manera de ver la vida espiritual. Dios sí te está hablando, pero quizás no de la forma que esperas. No siempre lo hace con rayos ni con voz audible. Muchas veces, habla a través del silencio, de una paz repentina, de un recuerdo inesperado, de una frase lanzada por alguien común. Su voz no se limita a los altares. Habla en lo cotidiano, en lo profundo, en lo simbólico. En este video descubrirás 7 formas sorprendentes en que Dios se comunica contigo sin que te des cuenta. Cada una es una llave espiritual que puede abrir nuevas dimensiones de tu fe, darte dirección, sanidad, consuelo y preparación para lo que viene. Así que quédate hasta el final, porque este mensaje está cargado de revelaciones, símbolos, señales y milagros que pueden transformar tu forma de caminar con Él. Y si este contenido toca tu espíritu, suscríbete al canal. No lo haces por nosotros, lo haces por ti, porque cada nuevo video es una oportunidad de oír lo que el cielo te quiere decir. Hay momentos en la vida espiritual en los que levantamos la mirada al cielo y no recibimos respuesta. Clamamos, oramos, gemimos, y parece que el cielo permanece cerrado. Es fácil confundir ese silencio con abandono, como si Dios se hubiera alejado, pero ese silencio, más que ausencia, es una estrategia divina. En el silencio, Dios no está callado, está obrando en lo más profundo del alma. Es en la aparente quietud donde se derriban las máscaras, donde el espíritu comienza a escuchar con atención lo que el ruido de la vida antes tapaba. Así fue con Elías en el monte Horeb. No encontró a Dios en el fuego ni en el terremoto, sino en un silbo apacible. En ese silencio susurrante, Dios habla sin palabras, toca sin manos y transforma sin imponer. El silencio de Dios es una invitación al desierto interior, no un castigo, sino una escuela de fe. En la Biblia, el silencio precede grandes revelaciones. Antes de que Dios hablara a Moisés desde la zarza ardiente, hubo años de silencio en el desierto de Madián. Antes de que naciera Juan el Bautista, el sacerdote Zacarías quedó mudo. Antes de que Jesús iniciara su ministerio público, pasó 30 años en lo oculto. Ese patrón no es casual. En el reino de los cielos, lo invisible precede a lo glorioso. Y ese silencio, incómodo para el alma impaciente, se convierte en un crisol donde el ego es quebrado, la carne es sometida y el espíritu se afina. Lo que parece inactividad es en realidad un trabajo divino en lo secreto. Es el lenguaje de los misterios, de los símbolos y de la fe profunda. Muchos se desesperan ante el silencio porque fueron enseñados a buscar respuestas inmediatas, milagros instantáneos, oraciones que se contestan en segundos. Pero el Dios de la Biblia no siempre responde con rapidez, responde con eternidad, y a veces el silencio es su mejor respuesta. Es como un examen espiritual, no porque Él no tenga nada que decir, sino porque quiere saber si realmente estás dispuesto a esperar. Ese tipo de silencio produce redención, revela pecado oculto, confronta creencias y derriba ídolos. El alma que se enfrenta al silencio divino descubre cuán dependiente es del ruido religioso y cuán lejos está del verdadero espíritu de oración. El silencio no es una pausa, es una purificación, una llamada a profundizar, una cruz sin palabras, pero con poder. Y aunque ese silencio puede parecer castigo, en realidad es un regalo, porque en él, el alma aprende a confiar sin sentir, a obedecer sin comprender, a amar sin recibir. Se vuelve una posesión santa, una joya espiritual, una prueba de madurez. Es ahí donde nacen las revelaciones más puras, las oraciones más honestas, las lágrimas más santas. En la oscuridad del silencio, el alma se encuentra desnuda ante Dios, y es entonces cuando Él comienza a hablar con su lenguaje más íntimo, el del Espíritu, un lenguaje que no todos oyen, pero que transforma a quien se atreve a escuchar. Y así, lo que comenzó como incomodidad termina siendo un altar, un lugar sagrado, un pacto sin palabras. Y cuando finalmente Dios rompe el silencio,
no vuelve a hablar igual, porque el que ha atravesado esa etapa ya no escucha como antes. Su oído ha sido afinado, su fe ha sido forjada y su espíritu ha sido sensibilizado. El silencio le ha enseñado a leer los signos, a ver los símbolos, a discernir los secretos, y entonces ya no necesita una voz estruendosa. Le basta con una mirada, con una paz, con una palabra viva que arde en el corazón. Pero el que nunca ha pasado por el silencio, difícilmente reconocerá la voz del Espíritu. Por eso, si hoy sientes que Dios guarda silencio, no te desesperes. Quizás está a punto de hablarte de la forma más profunda que jamás hayas imaginado. Hay quienes esperan que Dios hable desde el cielo con truenos, rayos y palabras audibles, pero la mayoría de las veces, el Espíritu se comunica en lo sutil, en lo cotidiano, en esos detalles que muchos llamarían coincidencias, pero que el alma sensible reconoce como señales. ¿Te ha pasado que una misma frase aparece en diferentes contextos? ¿Que alguien te repite sin saber lo mismo que acabas de leer en la Biblia? ¿O que una imagen, una canción o un número se repiten una y otra vez en momentos clave? Nada de eso es casualidad. Dios, en su infinita sabiduría, habla por medio de repeticiones, de patrones que capturan tu atención, de eventos que, aunque parezcan insignificantes, tienen un mensaje profundo. Son como susurros que se convierten en gritos espirituales cuando el corazón está listo para oírlos. La Biblia está llena de estos guiños divinos. Cuando Moisés ve la zarza ardiendo, no era una zarza cualquiera, ardía sin consumirse. Un detalle aparentemente menor, pero que Dios usó para llamar su atención. Cuando Gedeón pidió señales con el vellón, Dios respondió con pequeños milagros repetidos. Jesús mismo hablaba en parábolas y símbolos, obligando a quienes lo seguían a prestar atención a los detalles. Las señales pequeñas tienen un poder enorme porque requieren sensibilidad espiritual. No todos las ven, pero quien las nota sabe que Dios está hablando. Un versículo que se repite, un mismo tema que aparece en distintas predicaciones, una palabra que resuena en el alma una y otra vez. Son códigos espirituales, revelaciones camufladas en lo ordinario. Estas señales no solo traen consuelo, muchas veces advierten, confirman o redirigen. Una persona que interrumpe tu rutina con una palabra precisa, una conversación escuchada por casualidad que responde a una oración secreta. El Espíritu Santo trabaja con precisión, usando incluso a personas no creyentes como instrumentos. Y es ahí donde entra el discernimiento, porque las señales también pueden ser falsificadas. Por eso, es crucial tener comunión constante con Dios, estar arraigado en la Escritura y abierto a la corrección. Las señales verdaderas no generan confusión, ni ansiedad, ni vanidad espiritual. Producen paz, confirmación y dirección. Son como migajas sagradas que guían el camino, como símbolos puestos a propósito por un Padre que desea ser encontrado. A veces, la falta de sensibilidad espiritual hace que ignoremos estas señales. El alma distraída por el ruido, por el pecado o por la religiosidad mecánica, no puede distinguir entre lo espiritual y lo casual. Y ahí es cuando se pierde la oportunidad de recibir una revelación clave, porque lo que parecía una simple imagen, una palabra repetida o un pequeño gesto, podía ser una advertencia divina, una promesa en clave, una instrucción urgente. Por eso es vital cultivar un espíritu atento, entrenar el alma para leer lo invisible y entender que Dios no está limitado a hablar desde púlpitos. Él habla en la rutina, en lo común, en lo mínimo, pero requiere ojos abiertos, oídos afinados y un corazón disponible. Así que la próxima vez que algo se repita, no lo descartes. Pregúntate, ¿esto tiene un mensaje para mí? ¿Hay algo que Dios quiere decirme a través de esto? Porque Él sigue hablando, sigue enviando señales. Y muchas veces, mientras esperamos una gran profecía, lo que el cielo nos da es una pequeña señal. Una señal humilde pero poderosa. Una señal que puede cambiar tu destino si estás dispuesto a reconocerla. Y quizás, mientras te preparas para soñar esta noche, esa señal volverá, pero esta vez, en forma de un símbolo.
El sueño es uno de los lenguajes más antiguos entre Dios y el ser humano. Cuando los sentidos descansan y el cuerpo se apaga, el alma permanece activa, abierta a lo invisible. En ese estado sagrado, Dios ha hablado a profetas, reyes, sabios y hombres comunes. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, los sueños han sido vehículos de revelaciones, advertencias, milagros y juicios. José soñó con su exaltación futura. Faraón fue prevenido de una hambruna. Daniel interpretó visiones que aún hoy nos estremecen. Los sabios de Oriente fueron guiados por sueños, y hasta Pilato recibió advertencias a través del sueño de su esposa. Los sueños, lejos de ser simples imágenes mentales, pueden ser mensajes del cielo, si estamos dispuestos a interpretarlos con el espíritu. Pero no todos los sueños provienen de Dios. Algunos son producto del alma cargada de emociones, preocupaciones o incluso ataques espirituales. Otros son símbolos distorsionados por el enemigo, diseñados para engañar o sembrar temor. Por eso, es fundamental discernir. Un sueño de Dios deja una marca en el alma. Puede ser inquietante o reconfortante, pero jamás indiferente. Casi siempre está cargado de símbolos. Una llave, una puerta, un número, una voz, una luz. No se entiende de inmediato, pero queda vibrando en el espíritu como una palabra viva. Son como parábolas nocturnas. Quien tiene oído, las entenderá, y quien tiene oración, las revelará, porque los sueños no son un fin, sino un puente hacia una verdad más profunda. Dios habla en sueños para advertirnos, guiarnos, corregirnos o confirmar su voluntad. Hay quienes han sido librados de muertes, caídas espirituales o decisiones fatales por prestar atención a un sueño simbólico. Hay quienes han recibido llamado, destino y propósito en una noche de revelación. En estos tiempos de tanto ruido, el sueño es uno de los pocos momentos donde el alma se silencia lo suficiente para oír. Muchos menosprecian esta vía espiritual, otros la malinterpretan con superstición, pero quienes caminan con Dios saben que el espíritu no duerme, y si Él quiere hablar, lo hará, aunque tengas los ojos cerrados, porque la noche no es obstáculo para quien habita en luz inaccesible. Por eso, cada vez que sueñes, no descartes el mensaje, anótalo. Pídele al Espíritu discernimiento. Ora por revelación. Muchas veces, lo que parece extraño o incomprensible es un símbolo cargado de juicio, salvación o redención. Recuerda que Daniel y José no entendieron de inmediato. Tuvieron que meditar, esperar y consultar con Dios. Así también tú debes acercarte a esos sueños con reverencia, no con miedo, porque el Señor no da visiones para confundir, sino para preparar, para guiar, para despertar. En medio del caos del mundo, los sueños pueden ser cartas del cielo enviadas a tu espíritu. Y así, mientras el mundo duerme, el alma se convierte en altar. Un altar donde el cielo deposita visiones, símbolos, palabras, milagros. Porque los sueños no terminan al despertar. Muchos apenas comienzan. Y es en ese silencio posterior, en ese recuerdo insistente, donde Dios vuelve a hablar, a veces con paz, otras con inquietud, pero siempre con un propósito. Y si aprendes a reconocer su voz en los sueños, también la reconocerás en la paz que no tiene explicación. Hay momentos en la vida donde todo parece estar en ruinas. El diagnóstico médico no es favorable, las cuentas no cierran, las puertas se cierran una tras otra, y las noticias que llegan solo traen temor. Sin embargo, en medio de ese caos, hay creyentes que caminan con serenidad, que respiran con calma, que duermen en paz, no porque ignoren la tormenta, sino porque sienten una paz que no tiene explicación humana. Esa paz no viene de una cuenta bancaria estable, ni de una salud perfecta. Viene del Espíritu. Es la voz silenciosa de Dios que sin palabras afirma, «Estoy contigo». Es una de las formas más potentes en que el cielo se manifiesta, porque no depende de lo exterior, sino de lo eterno. Esta paz no se puede fabricar, no es resultado de afirmaciones positivas, ni de técnicas psicológicas. Es fruto de la presencia. Filipenses 4:7 lo llama la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz no niega el problema,
pero lo somete al trono. No borra el dolor, pero lo convierte en altar. Cuando llega, el alma reconoce que no está sola, que no camina a ciegas, que aunque no tenga respuestas, tiene dirección. Es el testimonio del Espíritu que habita en nosotros y que susurra verdades que el mundo no entiende. Es una señal divina que no necesita ángeles, ni sueños, ni profecías. Solo una certeza interna. Dios está en control, y esa certeza lo cambia todo. Jesús mismo dejó esta paz como herencia. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. Esa frase encierra un misterio. Hay una paz que el mundo ofrece, basada en circunstancias, y otra que Dios entrega, basada en la fe. Y cuando el Espíritu deposita esa paz en tu alma, incluso las malas noticias pierden fuerza. Es una barrera contra el pánico, una muralla contra la desesperación. Muchos testimonios cuentan cómo, en medio de tragedias, persecuciones o enfermedades terminales, los creyentes experimentan una tranquilidad inexplicable. Esa paz no anestesia, fortalece, no aísla, eleva. Es una armadura invisible que protege el corazón contra los dardos del enemigo. Pero también hay que estar atentos, porque el enemigo sabe imitar. Hay una falsa paz, una comodidad peligrosa, una quietud que adormece. No toda ausencia de conflicto es aprobación divina. Por eso hay que discernir. La paz de Dios no solo tranquiliza, guía, no solo calma, confirma. Si sientes paz y esa paz te lleva a acercarte más a Dios, a la Biblia, a la oración, es del cielo. Pero si te aleja, si te relaja en exceso, si te adormece espiritualmente, puede ser un engaño, porque la verdadera paz siempre te impulsa hacia lo eterno, hacia la cruz, hacia la salvación. Y en tiempos donde tantas voces confunden, la paz interior se convierte en brújula espiritual. Por eso, si hoy estás en medio de una decisión difícil, si el miedo amenaza con paralizarte, busca esa paz, no una emoción pasajera, sino un sello divino. Ora, espera, escucha, y si esa paz llega, aunque el mundo no lo entienda, confía, porque Dios está hablando, tal vez no con palabras, ni con símbolos, ni con sueños, sino con esa calma inexplicable que sostiene al alma. Y si aprendes a reconocerla, sabrás cuándo avanzar, cuándo detenerte, cuándo resistir, porque a veces el silencio de Dios se traduce en paz, y a veces la incomodidad también tiene algo que decir. Hay ocasiones en las que todo parece correcto desde afuera, la decisión es lógica, el camino está libre, los demás lo aprueban, incluso parece bendecido. Sin embargo, algo dentro de ti no está en paz. No puedes dormir bien, no puedes orar con libertad, no puedes avanzar sin ese peso invisible que oprime el pecho. Esa sensación no siempre es ansiedad natural ni miedo humano. Muchas veces es el Espíritu Santo hablando a través del malestar interior. Es una de las formas más ignoradas pero más claras en que Dios guía a sus hijos, incomodando el alma cuando se aproxima un error, un peligro, un desvío espiritual. Es como un freno invisible que no grita, pero incomoda hasta que prestas atención. La Biblia está llena de estos momentos. Cuando Pablo intentó ir a Asia, el Espíritu se lo impidió. No hubo voz audible, ni ángeles con espadas. Simplemente no pudo avanzar. Algo dentro de él decía, no. Esa incomodidad es una alerta divina. Muchas veces, lo que parece una puerta abierta es una trampa disfrazada. Y si no aprendemos a escuchar esa voz interna, podemos terminar atrapados en relaciones tóxicas, negocios corruptos, ambientes espiritualmente contaminados. El espíritu no siempre nos detiene con terremotos. A veces solo nos da un nudo en el estómago, una inquietud persistente, un algo no está bien, que se repite sin explicación. Este tipo de malestar no se calma con razonamientos. Puedes orar, puedes justificar, puedes pedir consejo, pero si es de Dios, la incomodidad no desaparecerá hasta que obedezcas. Es una forma de protección espiritual, una manera en que el cielo nos cuida aun cuando no entendemos el porqué. Muchas veces, esa incomodidad salva matrimonios, evita tragedias, interrumpe pactos oscuros, detiene herejías disfrazadas de revelación.
El alma que aprende a escuchar esa señal desarrolla un nivel profundo de sensibilidad espiritual, porque entender a Dios no siempre es oír su voz, sino sentir su mano deteniéndote suavemente cuando todos los demás te aplauden para que avances. Pero hay un riesgo real. Ignorar repetidamente ese malestar puede endurecer el corazón. Si apagas la alarma demasiadas veces, puedes dejar de oírla. Y ahí es donde el enemigo entra, ofreciendo paz falsa, placeres momentáneos, excusas espirituales. Por eso, el discernimiento es clave. No todo malestar es divino, pero el que viene de Dios produce santidad, produce oración, produce dependencia. Es como un exorcismo suave que limpia la intención, que quita la ambición, que revela el verdadero motivo de nuestras decisiones. Es incómodo, sí, pero es redentor, porque a veces el castigo más grande de Dios no es detenerte, es dejarte ir. Así que la próxima vez que sientas ese malestar inexplicable, no lo reprimas. Pregunta, examina, detente. Es posible que no se trate de tu carne, sino del espíritu. Tal vez Dios no está hablando con palabras ni sueños, ni con paz celestial, sino con esa incomodidad santa que te está salvando de algo que aún no ves. Y si aprendes a obedecer esa sensación, estarás más cerca de oír también su voz en boca de otros. Una de las maneras más sorprendentes y a menudo subestimadas en que Dios habla es a través de personas comunes. No siempre será un profeta con túnica, ni un pastor con micrófono, ni un líder espiritual reconocido. A veces será tu madre, tu vecino, una persona en la fila del supermercado, o incluso alguien que no cree en Dios. Sus palabras, dichas sin intención profética, entran como flechas en el alma. No son elaboradas, ni teológicas, ni complejas, pero en el momento justo, dicen exactamente lo que tu espíritu necesitaba oír. Y ahí es donde el discernimiento entra en juego. Cuando tu alma tiembla ante una frase sencilla, es porque Dios usó una boca común para transmitir una palabra eterna. La Biblia está llena de estos encuentros divinamente humanos. Naamán, un general poderoso, fue sanado porque una criada le habló de un profeta en Israel. El sumo sacerdote Caifás, sin saberlo, profetizó que Jesús moriría por la nación. Incluso un burro habló para advertir a Balaam. Esto nos demuestra que el espíritu no está limitado por títulos ni jerarquías. Él usa instrumentos disponibles, y cuando quiere hablarte, lo hará con quien sea, donde sea y como sea. Por eso es tan importante mantener un espíritu abierto, no subestimar a nadie, y estar atento a los detalles. Esa frase aparentemente casual puede contener juicio, redención, advertencia o consuelo. Dios aún usa labios humanos para hablar con claridad sobrenatural. A veces, Dios usa a personas comunes para confirmar algo que ya te había dicho en secreto. Puede que hayas recibido una señal, una paz, un sueño, y de repente alguien te dice exactamente lo que habías sentido. Eso no es casualidad, es confirmación, y cuando sucede, el alma lo sabe. Es como si una campana sonara por dentro. No puedes explicarlo, pero lo reconoces. Otras veces, Dios puede redirigirte con palabras que te incomodan. Una corrección inesperada, una advertencia que no pediste, una pregunta que sacude tus certezas. No siempre será agradable, pero será necesario, porque quien ama, corrige. Y Dios, que te ama, muchas veces elige hablarte con la voz de alguien que tú no esperabas. Pero hay un peligro que debemos evitar: la idolatría del mensajero. Cuando Dios usa a alguien, es fácil pensar que esa persona tiene un don especial, o que debemos seguirla. No, el poder no está en el instrumento, sino en quien lo sostiene. Por eso, aunque Dios hable por medio de alguien, el mensaje debe ser filtrado con oración, con escritura, con discernimiento. No todo consejo bien intencionado viene del cielo, y no todo mensaje bonito es espiritual. Pero cuando viene de Dios lo sabrás, porque te toca en lo profundo, despierta tu espíritu, y se queda contigo mucho después de que la conversación termina. Es una semilla que comienza a germinar en tu alma. Así que la próxima vez que alguien te diga algo que parece tener más peso de lo normal, no lo deseches. Tal vez es Dios hablándote sin que esa persona lo sepa.
Y si mantienes tu corazón sensible, reconocerás su voz aunque venga disfrazada de charla casual, porque el Creador no necesita escenarios grandiosos para hablar. A veces, una frase sencilla es más poderosa que 1000 sermones, y cuando eso sucede, tu espíritu lo sabrá. Y si prestas atención, te preparará para el momento en que Dios te hable incluso sin palabras. Hay momentos en los que no estás orando, ni leyendo la Biblia, ni buscando activamente una respuesta, y de pronto, algo te invade, un versículo que no recordabas, una imagen que viste hace años, una palabra que alguien dijo y que ahora resuena como eco dentro de ti. No fue provocado, no fue intencional, simplemente sucedió. Ese tipo de recuerdo repentino es una forma silenciosa, pero poderosa, de comunicación divina. El Espíritu Santo trabaja en el archivo del alma. Sabe exactamente qué palabra sembró en ti hace meses, o incluso años, y la trae de vuelta en el momento preciso. No es memoria común, es revelación. Es Dios trayendo a la superficie lo que antes depositó en lo profundo. Este tipo de experiencia puede ocurrir en los momentos más inesperados, al caminar, al lavar los platos, al escuchar una canción, al mirar al cielo. No hay música angelical ni luz sobrenatural, solo un pensamiento que interrumpe tu rutina y cambia tu día. Y cuando ese recuerdo viene acompañado de paz, de convicción o de lágrimas, puedes estar seguro, es el Espíritu hablando, porque la palabra de Dios es viva, y lo que es vivo no muere, solo espera el momento adecuado para resucitar. Esa es la naturaleza de las semillas espirituales. Pueden parecer dormidas, pero están vivas bajo la tierra del alma, y cuando Dios sopla sobre ellas, brotan con fuerza. Muchas veces, ese recuerdo es una advertencia. Estás por tomar una mala decisión, y de repente recuerdas un pasaje que habías leído, una enseñanza olvidada, una imagen que te hace frenar. Otras veces, es consuelo. Estás quebrado, sin fuerzas, y el Espíritu revive en tu interior una promesa, una frase que escuchaste en un sermón, una visión que habías guardado en el corazón. Esa es la voz de Dios en su forma más íntima. No viene de afuera, sino desde dentro, y eso la hace aún más poderosa, porque no necesita validación humana. Es Dios hablando desde tu propio espíritu, usando lo que ya sembró en ti para dirigirte hoy. Es por eso que es vital alimentar el alma con la palabra, con oración, con símbolos santos, con enseñanzas limpias. Lo que entra, Dios puede usarlo después, pero si no sembramos nada, ¿qué podrá recordar el espíritu en el momento necesario? La memoria espiritual no se activa por accidente, se cultiva. Cada versículo que memorizas, cada verdad que meditas, cada experiencia que anotas, se convierte en una herramienta en manos de Dios. Y en el día malo, en el momento oscuro, cuando el enemigo susurra mentiras, el Espíritu responderá con verdades que Él mismo traerá a tu mente, no porque lo buscaste, sino porque Él no te olvida. Así que no subestimes esos recuerdos que te toman por sorpresa. No los deseches como simples pensamientos. Pregúntate, ¿por qué recordé esto ahora? ¿Qué quiere decirme Dios con esto? Porque si prestas atención, descubrirás que esas memorias repentinas son mensajes cifrados, oraciones no pronunciadas, respuestas a clamores que creías ignorados. Y cuando aprendas a reconocer esa voz en los recuerdos, entenderás que Dios te ha estado hablando todo el tiempo. Solo necesitabas oír con el corazón. Después de escuchar estas 7 formas en que Dios habla, ¿cuántas de ellas has ignorado sin darte cuenta? Déjalo en los comentarios. Queremos saber, ¿cuál fue la forma más inesperada en que sentiste que Dios te habló? Tu experiencia puede ayudar a otros a abrir los ojos espirituales. Y si este video despertó algo en tu alma, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Cada revelación que viene podría ser la respuesta que tanto esperas. Nos vemos en el próximo mensaje. Que el Espíritu siga hablándote, incluso en lo que parece silencio.